meditaba en el Señor, I meditated in the Lord, el momento de Jesús the moment that Jesus, cargando su cruz hacia el Calvario, as he carried the cross to Calvary, el momento en que Jesús the moment when Jesus se posicionó was positioned, o tomó, se adueñó or he took ownership de aquel madero of that wood que identificaba, que lo iba a identificar a él which will identify him como una persona que iba a ser crucificada. as a person to be crucified. Era una muerte It was a death que no era vista con buenos ojos, that was not greatly looked porque upon. solamente los malhechores, Only the really los wicked people, delincuentes, los criminales, the bad criminals, eran los que eran crucificados. were the ones who were crucified. Pero en este momento But in this moment de la crucifixión de Cristo, of Jesus' crucifixion, caminando aquel momento, aquel camino que se le conoce como la vía dolorosa, as he walked to that path known as the painful path, cuando Jesús toma aquella cruz, when he took upon that cross, el peso de ella the weight of that cross, significaba it meant, el dolor, signified the pain, el sufrimiento, the suffering, las enfermedades, the diseases, las calamidades the calamities que el hombre that man vivía was living y vivirá. and would live. Significaba It represented el peso de aquella cruz, the weight of that cross, el dolor de todos aquellos the pain of all those que people estaban perdidos, who were lost, de todos aquellos que vivían sin fe y sin of esperanza. everyone who lived without faith and without hope. Jesús no se negó Jesus did not deny himself a ser sacrificado, to be sacrificed, a ser azotado, to be whipped, escupido, to be spat upon, empujado con violencia, to be violently pushed, para que su cuerpo sufriera heridas. for his body to be wounded. Jesús no se negó Jesus did not deny al látigo romano himself to the Roman whip, que azotaba su cuerpo, which lashed his body, que lo destrozaba. which destroyed his body. Él no se negó, He did not deny himself porque él sabía because he knew que ese Via Crucis, que ese Calvario, that Calvary, que ese momento that this de moment dolor en él of pain in him representaba represented para la humanidad for humanity la paz, the peace, la esperanza, the hope, el perdón, forgiveness, la vida. and life. ¿Cuántos alaban al Señor? How many can praise La the vida Lord? que es tan valiosa, Life which is so valuable, la vida que nos ha regalado Dios, the life which God has given us, para que vivamos so we can live en este mundo, in this world, para que vivamos en este mundo so we can live in this world, teniendo de él having from it el oportuno socorro. the rightful hope. Lamentablemente el hombre Unfortunately, man no ha podido comprender has not comprehended la magnitud del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. the magnitude of the sacrifice El of hombre Christ no on ha the cross. podido comprender Man has not comprehended por qué aquel humilde hombre why that humble man era sacrificado was being y era sacrificed, crucificado. was being crucified. Todavía más de 2000 años después, Almost 2,000 years ese later, sacrificio sigue vigente, that sacrifice is still living, porque todavía because still, para nosotros podernos acercar a Dios, for us to get near to lo tenemos God, que hacer a través de Jesús, we have to do it through Jesus, valorizando el sacrificio de Él en el Calvario. valuing His sacrifice in Que Calvary. hubiera sido de la vida del hombre, What would have been of the life of man? que hubiera sido de nosotros, What would have been of us si no hubiera habido if there had not been un Jesús a Jesus crucificado who was crucified y resucitado? and who was resurrected? Cuando Él se reunía con sus discípulos, He was together with His disciples. Él les hablaba de la importancia He spoke of the importance de mantenerse siempre of always remaining cerca de Él, near Him, de escuchar con atención lo que Él hablaba. of listening with attention to what He spoke. Yo no dudo que en muchas ocasiones I have no doubt that on many Jesús le occasions, hablaba a sus discípulos Jesus spoke to His y ellos se disciples miraban el uno al otro, and then looked to each other, diciendo, ¿qué es esto que dice Él? saying, what is it that He is saying?
No puedo comprender lo que él habla. I cannot comprehend what he's speaking. Es incomprensible It's incomprehensible. el darle valor a lo que él está hablando. Giving value to what he is saying. Porque ningún hombre había hablado como él. Because no man has spoken like him. Ningún hombre había hecho lo que él había hecho. No man had O lo done que what él he had estaba done. haciendo. Or what he was doing. Pero Jesús But Jesus, enseñaba a sus discípulos he taught to his disciples. no solamente para que ellos en el presente de ellos Not only for them in their pudieran present tener el conocimiento to have the knowledge de una verdad tan grande y tan importante, of a huge and truthful truth. sino que para que ellos también But for them to also, en el futuro que ellos iban a tener, in the future they would have, se convirtieran en grandes expositores, would convert in o great exponentes, bringers, perdón, exposers, en predicadores, preachers, maestros teachers, que testificaban who will de testify las grandezas of the que greatness vivieron al lado de Jesús. that they lived next to Jesus. Creo que aquí en esta casa hoy I think that here in this house today, hay hombres y mujeres there are men and women que pueden dar testimonio who can give a de lo witness importante que es estar cerca del Señor, of the importance of being near to God, de lo importante que es crecer en el conocimiento de la of palabra the de Dios, importance about growing in the knowledge of de lo the Word of importante God, que es abrazar la fe, of the knowledge and embrace esa fe que faith, nos mueve that faith which moves más us allá de lo que nosotros pensábamos poder llegar, beyond further than we thought we could arrive to. esa fe que nos ha movido a That alcanzar faith which has moved us to reach lo que mirábamos tal vez imposible, what we looked upon as impossible. pero el Señor a través But the Lord, de la throughout palabra, the word, del testimonio de estos the hombres, testimony of these men, de lo que él hizo en su momento de ministerio terrenal, of what he did in the moment of his earthly nos ha dado las ministry, herramientas, he has given us the nos ha tools. dicho cómo hacerlo. He told us how to do it. Alabado sea el nombre del Señor. Praise the name of the Lord. Cuando nosotros miramos When we look esta palabra en el capítulo 15, this word in Juan, chapter 15 of John, él les está enseñando a sus discípulos he is teaching his disciples que la única manera de supervivencia que había en el that the mundo, only way of que de survival la they única had, manera que ellos podrían superar the only way they could overcome las crisis the crisis y poder vivir and be able to live era estando cerca de is él, being near him, era vivir abrazado a él, is to be embracing era him, vivir creyendo is to believing lo que él predicaba y enseñaba. what he preached and Y what he él taught. hace una aseveración y dice, And he makes an assertion and he says, hablando de sí mismo, speaking of himself, yo soy la vid he says, I am the vine, verdadera the true vine, y mi padre and my father es el labrador. is a gardener. La vid The vine era lo que producía vida, is what produced life, era lo que producía sentimientos. is what produced feelings. Y en este caso, And in this case, él le dice a los discípulos he tells y a the los que le disciples escuchaban, and those who listened, ustedes son los pámpanos you are the branches que son injertados en esta vid, that are inserted in this vine, pero son injertados that are grafted, no solamente para que tengan vida, not only for you to have life, sino para que sean productivos, but for you to be productive, para que puedan producir, so you can produce, para que puedan so you can, llevar a través de sus vidas throughout your lives, el mensaje, bring the la message, enseñanza the teaching, y todo aquello que ustedes han de aprender. and all those things you are to learn. Pero tienen que permanecer en mí, But you have to remain in decía el me, Señor, says the Lord, y yo en vosotros. and I in you. Yo no sé cómo las personas pueden pensar que pueden vivir fuera de I don't know how people can think distantes del Señor. they can live away from the Lord. Yo no sé cómo las personas pueden pensar I don't know how people que can pueden tener una mejor vida they can have a better life viviendo apartado de Dios, living away from God haciendo lo que la concupiscencia carnal le instiga a hacer, than what the carnal desires instigates them to do. escuchando las voces del enemigo que Listening gritan to the voices of the enemy which de shout todo lado, de norte a sur, de este a la all oeste, sides, north, south, east, and west, hacer todo lo que es contrario a Dios. to do everything that goes against El mundo es God. acogedor,
The world is El catchful. mundo es The atractivo. world is Las attractive. cosas que este mundo The ofrece things that this world offers son grandes tentaciones. are great temptations. Muchos de nosotros vivimos Many of us live experiencias terribles great experiences cuando vivíamos apartados y where lejos we de Dios. live away and straight away Muchos from de God. nosotros vivimos Many of us live experiencias que ni siquiera queremos recordarlas experiences we do not even want to porque remember marcaron nuestra vida negativamente. because they negatively impacted our lives. Tal vez hayan otros Maybe there are others que fueron prósperos, who were prosperous, que pudieron tener una profesión, who could have a career, a que profession, pudieron amasar una fortuna who could amass a a fortune través del trabajo throughout their work o de their cualquier job, otra manera que pudieran obtener dinero. or any other way they found money. Pero nada de eso But none of these es comparado are comparable cuando uno llega al Evangelio when you come to the y gospel recibe la palabra and receive y the word recibe a Jesús como and Salvador receive Jesus as a y Savior comienza a vivir una vida apartada and para begin Dios. to live a life separated Nada de lo from que God. ese mundo ofrece, Nothing this world de lo que pudimos offers haber tenido, that we could have had nos da más will satisfacción give us more que satisfaction servirle al Señor, than serving the Lord, que poder cantarle, and to be able to que poder sing testificar de and to Él, testify about Him, de ser un portavoz de esperanza y de vida. be a bringer of hope and life. Yo no sé cómo la gente puede vivir separada del I don't Señor. know how people can live separated from God. Nadie puede dar lo que no tiene. Nobody can give what they don't have. Las personas que viven lejos de Dios, People who live away from que God, viven apartados de la palabra straight del away Señor, from the word of the Lord, no tienen nada que ofrecernos. they have nothing to offer us. Es verdad que muchas veces It's true that many la Biblia times dice que usa hasta las piedras para hablar. the Bible says that He will use even the stones to Muchas speak. veces to ha us. pasado. Many times it has Yo happened. conozco de testimonios de gente que se convirtieron en una barra, I know people of testimony, people who converted in a bar bebiendo, while they were drinking, o se convirtieron en lugares or they de converted mucho peligro y de mucho pecado. in places of a lot of danger and sin. Porque alguien de los que estaba allí en pecado, Because someone who was there in sin, apartado de Dios también, away from God pudo also, haber dicho algo could have said something que le tocó el corazón y los conmovió which touched their heart and y le moved trajo them recuerdo and brought them to their mind que sin el Señor no hay vida ni esperanza. that without the Lord there is no life or hope. Yo no sé si alguno de ustedes tuvo la experiencia de estar al lado de un borracho. I don't know if any of you had the experience to be next to a Yo no voy a drunkard. preguntar aquí cuántos tomaban ron y se emborrachaban. I will not ask here how many used to drink alcohol and get drunk. Y en estos días, And on como these hoy, days, uno va a las casas y uno dice, "Ay, ¿quieres coquito?" you go home, they ask, do Del you want tiempo del coquito? coquito. Los boricuas saben lo que estoy hablando. The Puerto Ricans know ¿Quién what I'm coquito? talking about. Do you want coquito? Bueno, depende. Well, it depends. Depende de lo que tenga. Depends on what's in it. No, sí, un poquito nada más. I said, no, it's just a little bit. Un poquito. Just a little bit. Dice la Biblia que una pequeña parte de lo que daña la masa, ¿cómo que se llama? De levadura. Bible says No, that ni little un bit of poquito. yeast damages Los the otros días man. me dieron uno y The other day they gave me some and empecé a contra. Y me preguntaban, ¿a qué sabe? they asked me, what does it taste Y like? yo, bueno, sabe a canela. I said, well, it tastes like cinnamon. No, pero ¿qué más sabe? But what else? Y yo, a leche de coco. Coconut milk. Yo estaba ya asustado porque I me was- había metido medio vaso ya. I was scared because I had already drank half a glass. Y yo seguía y entonces me preguntaban y tenía que volver a probar. And they asked me and I had to keep tasting. Y al final me dijo, And at the end they said, es que es de calabaza. it's pumpkin. Fue hecho de calabaza. It was Y yo, made ¿de out of qué? pumpkin. And I said, No what? era de coquito, era de calabaza. It wasn't coquito, it was made out Estaba of bueno. pumpkin. Estaba bueno. But it Estaba was muy good. bueno. It was good. Todos nosotros vivimos por ahí. We all lived through here. Yo no sé si en algún momento usted estaba al lado de un borracho. I don't know if at one point you were next No hay to mejor someone who was predicador drunk. que un borracho. There's no better preacher than a drunkard. Than a drunk. Mejor predicador que un borracho. There's no better preacher than a drunk. Olvídese de eso. Predicadores borrachos, predicando en una barra con una copa en la mano. In a bar with a cup in their hand. Entonces uno dice, pero ¿qué es esto? Esto es So contraproducente. he said, what is it? This is Y ha counterproductive. habido personas que un borracho le ha predicado, han salido de la barra
han llegado y se han metido en un templo, se han convertido, le han dado la vida a Jesucristo y el Señor les salvó, les libertó. There have been people who have been preached to out of bar about a drunkard, and they came to the temple. They gave their lives to Christ. They were converted, and the Lord liberated them. Y comprendieron And they que para comprehended ser felices en la vida tenían que estar cerca de Jesús. that to be good No in hay life, they nada have más to be near Jesus. en este mundo y en esta vida There's nothing else in this world and in this life que dé más paz y más felicidad que Jesús. that gives more freedom, more Ah, freedom, si more tú estás peace hoy than lejito Jesus. de Él, acércate a Él. If you're away from Him, Si tú estás get viviendo near. hoy fuera de la vid, acércate a la vid. Living away from the vine, get near the vine. Comienza a buscar de Dios como nunca antes lo has hecho. Begin to search God like never before. Hay propósitos de Dios en tu vida, tú tienes que Purposes aprovecharlos. of God in your life that you have to take advantage of. Los discípulos no entendían Disciples did not understand muchas de las cosas que Jesús le hablaba, many of the things that Jesus spoke to pero them. lo que Jesús le hablaba los marcaba. But what Jesus did speak to them, Lo que marked Jesús them. le hablaba los What transformaba. Jesus spoke to them, transformed Lo que them. Jesús le hablaba What Jesus iba spoke. moldeándole, iba edificándole un futuro. Molded them and edifying them for their future. La palabra que tú oyes hoy de parte de Dios te edifica un futuro. The word you hear from God today La palabra edifies your que tú future. oyes de hoy de Dios The word you hear from God te today va a llevar por caminos seguros. will take you to secure paths. Y al Señor hay que servirle And the Lord needs to be en served espíritu y en verdad. in spirit and in truth. Y hay que amarlo. And we have to love Him. Y hay que amar lo que hacemos para We have Dios. to love what we do for God. Dios es lo más grande que puede existir en la vida del hombre. God is the biggest sin that could exist in the life of man. Pero hay que vivir una vida correcta delante de Él. We have to live a life rightful before the Lord, Separada del mundo separated from the world y amarraditos a Él. and holding on tightly to Him. Amarraditos a Él. Holding on tightly to Him. El mundo ofrece muchas cosas The world offers plenty of things que muchas veces that many times lleva a los mismos creyentes takes the believers themselves a cometer faltas delante de Dios to fall before God y a pecar delante de Dios. and to sin before God. Y cuando comienzan, And when they begin, una vez el enemigo los arrastra, once the enemy drags them, comienzan a ver they begin to see cómo las cosas cambian, how things change, cómo la claridad se convierte en oscuridad, how clarity becomes darkness, cómo lo que es positivo se va convirtiendo en algo negativo. how whatever is positive becomes something negative. Mientras yo meditaba en la palabra While I meditated in the Lord para este día, for this day, el Señor me hablaba y me amonestaba the Lord spoke to me and moved me a buscar una exposición bíblica que ocurrió en el Antiguo Testamento. to look for biblical portion which happened in the Old Testament. Una situación que Situation aconteció that en el happened. libro de Josué capítulo 7, In the book of Joshua chapter 7, donde Israel, where Israel, donde Dios presenta al pueblo de Israel, where God presents the people of Israel, un pueblo conquistador, a conquering un nation, pueblo que estaba diciendo dirigido por Josué en ese momento, being directed by Joshua at that y moment, un pueblo que tuvo de parte de Dios una directriz. and a people who got directions from Yo God. decía el domingo pasado I said last que Sunday nosotros somos soldados del ejército de Jesucristo, that we are soldiers in the army of que nosotros Jesus hemos Christ. sido llamados a ser parte del ejército de Dios We have been called to be part of the y armies que of God. estamos delante de situaciones batallando siempre, And we are before situations always pero battling, conquistando con la ayuda del Señor, but conquering with the help cerquitas of the de Él. Lord. Pero close to cuando Him. estamos en este caminar, But when we are in this walk, no podemos nosotros we cannot estar codiciando las cosas que el mundo ofrece. be desiring the things the world No offers. podemos estar codiciando lo que es pecado. We cannot be desiring what's sin. No podemos estar viviendo sin ser dirigidos por el We Señor. cannot be living without being directed by the Lord. Y tenemos que entender y conocer la voz de Dios cuando nos habla. And we have to understand and to listen to Y the cuando voice nos of God dice when He speaks and when He says Que es necesario que nos apartemos, that it is necessary that we are moved away, que no vayamos, that we do not go, que no hagamos, that we do not do, que no that we digamos. do not say. Alabado sea Dios. Praise the Lord.
La voz de Dios The voice of a God través del Espíritu Santo throughout the Holy Spirit llega a la vida de todos y cada uno. comes to the life of each and every person. Y la voz de Dios a través del Espíritu And the voice of God through the Spirit llega a la vida nuestra para advertirnos, comes to our lives to warn us, para dirigirnos, to direct us, para que no nos separemos del propósito de Dios. so we are not separated from God's Nosotros no purpose. podemos estar aquí en esta casa We cannot be here in this house sirviéndole al Señor serving the Lord y codiciando las cosas que están en el mundo and desiring the things that are in the world. y queriendo vivir como los que viven. Y cuando hablamos de mundo, And when I say we speak yo sé about que the todos world, entendemos. I know that we all Cuando hablamos de understand. mundo, When we hablamos speak de of las the world, personas we speak about que the no people conocen del Evangelio, que no le sirven al who do Señor. not know the gospel, do not serve the Lord. Si eres soldado If you are a soldier, del ejército de the Jesucristo, army of Jesus Christ, si eres parte de esa vid y eres un pámpano que estás, if you are part of that injertado, vine and you are a branch that is tú no te grafted, puedes separar de ahí. you cannot be separated from there. En un momento dado, Dios le da la victoria al pueblo de Israel en una de sus batallas, In one moment, God gives the people of Israel a siendo victory dirigido por Josué. as they were being Pero Dios directed le by dijo- Joshua. But God told them Que de nada de lo que había en esa ciudad, that none of the things that were in que that ninguna city, de las posesiones que estos enemigos de Dios tenían, that none of the possessions of the ellos enemies podían adueñarse. they could take ownership of. Que el pueblo de Israel tenía, que el pueblo de Dios tenía que destruir todo. People of God needed to destroy everything. Pero hubo un hombre llamado Acán But there was a man called Achan, que cuando llegó and when he arrived, fue impactado he was impacted por los tesoros by the treasures que habían en esta ciudad. that were in this city. Y comenzó a maquinar en su pensamiento And he began to have in his thoughts de qué manera podía posesionarse how he could take possession de esos tesoros, of these treasures, de lo que le había llamado la of atención the things that caught his por la attention vista. through his vision. Que el pecado entra por aquí, mire, por los ojos. Sin enters through the eyes. La codicia. Desires. Y este hombre, And this man, desobedeciendo la voz de Dios, disobeying the voice of God, se apoderó he took ownership de unas piezas valiosas of some valuable que debió haber pieces destruido. which should have been destroyed. Pero al este hombre desobedecer But as this man disobeyed y tomar del anatema, and take the anathema, que era lo prohibido por Dios, porque el anatema es lo que es prohibido de Dios. anathema was what's prohibited Algo from que God. se prohíbe, algo que Something no that is edifica, algo que prohibited, no ayuda, that does not edify, does not help, algo que brinda destrucción. something that brings destruction. Alabado sea Dios. Anatema era todo lo que Dios decía que no se podía poseer. Anathema was anything that God said that should not be possessed. Hoy anatema es todo aquello que el Señor te dice que tú no puedes poseer ni hacer. And today that represents anything that the Lord tells you you cannot do or Alabado sea possess. Dios para siempre. Praise the living God. Pero este hombre But this se dejó man, llevar por la avaricia, he was led by his greed, por la codicia, by his desire, his greed, y tomó del anatema. and he took the anathema. Al tomar del anatema ya se separó del propósito And de when he Dios. took the accursed thing, he was separated from the purpose of Al God. acercarse al anatema se separa de Dios. When he gets near the cursed thing, he is separated Se from separó de God. la vid verdadera. He was separated from the true vine. Alabado sea el Señor. Praise the living God. Y su actitud y su acción And his attitude and his actions comenzó a traer desgracia al pueblo. began to bring disgrace to the people. Comenzó a traer humillación al pueblo. Began to bring humiliation Cuando to the people. usted se apodera del anatema When you take ownership of y an usted accursed lleva el thing, anatema en su you corazón, have it in your heart. usted está ofendiendo y pecando delante de Dios. You are offending and sinning against Todo lo que God. usted posee se afecta. Everything you possess is Se afecta la relación matrimonial. matrimonial. Se afecta la relación con los hijos.
Your relationship with your Si children afecta is la affected. relación con los hermanos, Relationship with your siblings. deja de congregarse. They stop congregating. Siempre hay una razón para no llegar al templo. Y el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la What iglesia. the Spirit says to the church. El pecado de Acán Achan's sin comenzó a lastimar began to wound a los que estaban cerca de él. those who were near him. Hubo un momento There was a moment que había que ir a una ciudad para destruirla o atacarla. they were going up against another Como city to ejército. destroy with the army. Y los hijos de Israel And the sons of Israel, le dijeron a Josué, they told Joshua, no tiene que mandar mucha gente para allá. you don't have to send a lot of people over there. Una ciudad en Jericó, The city in Jericho, o cerca de Jericó, que se llamaba Ai. Y eso fue lo que hubo para ellos, un Ai. close to Jericho, that was called Ai, and that was what they have for them, an Ai, a wall. Y le dijeron a Josué, mira, no mande mucha gente, con 3,000 hombres que mande es suficiente. And I said, don't send a lot of people. We just need 3,000 men is enough. Porque esta conquista es fácil. This conquest should be easy. Lo que ellos no sabían era que ya la gracia de Dios se había apartado de ellos. What they didn't know was the grace of Lo que ellos God no had sabían era departed que la them. protección y el cuidado de Dios se había apartado de ellos. They didn't know the protection and care of God had Usted tiene que departed tener them. cuidado que la gracia de Dios, You need to be careful. aleluya, The no grace se of God aparte de usted. is not Que la departed protección from de you. Dios no se aparte de usted. God's protection is not departed Que from lo que you. usted, aleluya, recibe de Dios What you receive from God se aparte de usted. is not departed from Dice la you. Biblia que fueron 3,000 hombres Bible says that pero 3,000 men. que pudieron haber, eso era un bombito al catcher, como dicen allá los. It was a piece of cake. Pero tuvieron que huir But avergonzados. they had to run away in shame. Y de los 3,036 murieron. And out of 3,036 Y died. llegaron avergonzados. And they returned Llegaron ashamed. derrotados. They were defeated. Se presentaron ante They Josué presented before Joshua en una posición in a position triste, sorrowful, confundidos. confused. Y Josué se tiró de rodillas And Joshua y fell le on his pidió a Dios knees que le dijera qué pasaba con el pueblo. and asked God what happened with the people. Había anatema. There was an anarchy. Cuando las cosas no anden bien en la casa, When things are not doing well at home, tírate de rodillas. fall on your knees. Cuando las cosas no marchan bien en tu vida, When things are not well in your life, tírate de rodillas. fall on your knees. Busca la presencia de Dios. Seek the presence of God. Pide al Señor que te muestre. Ask the Lord to El Señor show todavía you. revela. The Lord still El reveals. Señor todavía muestra. The Lord still shows. Dios le dijo a Josué, God told Joshua, hay pecado. there is sin. Y por cuanto hay pecado, And because there is sin, mi bendición se apartó. my blessing Mi departed. cuidado se apartó. My care Ah, was departed. mire, que me deje todo el mundo, que se vaya quien se vaya, Everyone que leave, me everything go. desprecien, que digan de mí lo que Be quieran, despised, let them say whatever they want. que me abandonen, Mayra no, pero que me abandonen, Not Mayra, but everybody else can abandon me. pero la presencia del Señor que no me deje. But the presence of Dígalo, God, dígalo let it alto, not Señor, no te abandon me. apartes nunca de mí, Say it, Lord, never nunca te depart from apartes me. de mí, Never depart from me. manténme ahí, Always keep me there. alimentándome de la vid verdadera, Being fed from the true porque vine. fuera de ti Because away yo from nada you, puedo hacer, I can't do nothing. porque fuera de ti Because away from todo you, está perdido. is lost. Ah, alabado sea Dios. Praise the living God. Josué se metió con Dios y Dios le habló. Joshua got with God and God Y spoke Acán to him. era de la tribu de Judá, una de las tribus más importantes Achan was from the tribe of Judah, one of the most en el important pueblo de Israel, de tribes las 12 tribus. in the people of Israel, out of the 12 tribes. Y comenzaron a hacer oye, yo no lo puedo leer porque no me da el tiempo. I cannot read it because I won't have enough time. Pero el search que hizo, la investigación que hizo Josué But the investigation that Joshua did para llegar a donde estaba el motivo to find the motive por el cual la gracia de Dios se había apartado, for which the grace of God had departed, los pasó por un sedazo. Comenzó a buscar and he began to seek detenidamente
hasta encontrar el problema. until he found the problem. Por eso es que usted siempre debe ser diligente. That is why you should be very diligent. Diligente. Very diligent. Buscar con cuidado siempre Being always very lo que puede careful. estar estorbando la bendición de Dios para ti. What could be a hindrance to Y the para tu blessing of familia. God for you and for your family. Encontraron el problema. They found the problem. Acá Ahab, se confesó he confessed y dijo and he said lo que lo había traído, what had lo que le attracted había him, llamado la what atención. had caught his attention. Dice que de entre los despojos, And he said that in between the few, lo que hay en el mundo, miren, nosotros no tenemos que buscar allí nada. what's in the Ahí world, lo que we hay es cannot seek despojos. anything. What there is just Lo que hay es basura. what is there is just junk. Nada de lo que hay en este mundo nos Nothing ayuda in this world a can ser help felices. us to be joyful. Todo lo que este mundo ofrece que es pecado Everything no this nos world ayuda a ser offers that is felices. sin does not help us to be Acá joyful. dice entre los despojos Achan says that in the junk encontré un manto babilónico I found a Babylonian pew, muy bueno very good looking, y 200 ciclos de plata, and 200 shekels of silver, un lingote de oro de peso de 50 ciclos. a wedge of gold of 50 shekels. Óyeme, usted va a decir, eso es un despojo, pastor. And you Eso said, es basura. you Yo no sé cuántos vieron en las spoils. noticias hace poco I don't know how many saw the news. un troz de Wells Fargo Wells Fargo truck iba por una autopista was to the highway. y eso no es la primera vez que pasa, pero It's not the first time that se le happened. abrió la puerta de atrás But the y, door y opened. cayó una bolsa de, yo no sé cuántas bolsas de dinero I cayó. don't know how many bags of money fell. Empezaron a llover billetes. And it started to rain money. Y la gente, ¿qué hizo la gente? And what did the people do? Se pararon They y stopped. empezaron a recoger. Una señora, una muchacha joven, A cogió young un montón de dinero She grabbed a lot of y money vino y lo tiró otra vez. and she threw it up again Como si le estuviera cayendo nieve arriba. like if it was snowing. Y todo el mundo recogiendo y guardando, y And reguardando y everybody's recogiendo y gathering guardando. and putting away money. Y la gente grabando. And the people recording. Todos quedaron grabados. They were all recorded. ¿Usted se cree que el FBI no los va a encontrar? Do you think the FBI is not going to find them? ¿Usted no cree que ya esa gente tuvieron que devolver todo el dinero? Do you think that those people didn't already have to return all the money? ¿Ah? Se para cualquiera, pastor. Pastor, anybody can pull over. Pregúnteme usted a mí. ¿Usted se pararía? Ask me. Pregúntemelo. Would you pull over? Would you ¿Usted se stop? pararía, pastor? Would you stop, Pastor? Claro que me paro. Of course I would stop. Claro que me pagó. Ahora lo que haría después sería otros 20, ¿verdad? But what I do Lo afterwards, entregaría, I will hand it over. que es lo más correcto. It's the most correct thing. Pero me pararía también. Me pararía también. Este hombre, This man, todo lo que vio le llamó la atención the thing he saw caught his attention. y al tomarlo And when he took it, y al posesionarse de ello, and when he took possession of it, ya se apartó de la vid. he was away from the vine. Se apartó del verdadero propósito de Dios para la vida de él. He moved away from the real purpose of God Y in his llevó life. este anatema y lo sembró en el medio de su casa. And the anathema, he planted it, he buried it in the middle of his house. Y la desgracia comenzó a vivirla él, And then he began to live this su grace, familia his family y el pueblo. and the people. Nada de lo que tú hagas Nothing that you do que pueda ser pecado ante Dios that could be a sin before va a God edificar la vida de nadie. will edify the life of Al anyone. contrario, On the contrary, va a traer confusión, it will bring confusion, dolor, pain, desesperación, desperation, angustia anguish, y pérdida. and loss. Fue triste It was sad porque en aquel tiempo because in that time no existía la gracia there was no grace y había una ley. and there was a law. Y este hombre This man, confesó su pecado, he confessed his sin. entregó lo que tenía, He returned what he had. pero tanto él But him y toda su familia and all his family, fueron sacados fuera del campamento they were taken out of the camp y fueron apedreados and they were stoned y murieron
And they died. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y todo el que esté cerquita de mí va a tener siempre de mí el oportuno socorro. Si hay algo en tu vida if there is anything in your life que puede estar estorbando that could be a hindrance tu paz, to your peace, tu felicidad, to your happiness, tu presente y tu futuro, your present and your future, tienes que sacarlo fuera. you need to take it out. No podemos jugar aquí We cannot play here a ser cristianos. to be Christians. Aquí somos Here we are o no somos. or we are not. Somos Either we o are no somos. or we are not. Y tienes que considerar And you need to consider que muchas veces that por tu condición many times because of your condition, sufren otros. others suffer. Pero qué hermoso sería que hoy But how beautiful it will be that today escudriñaras tu corazón you would study your heart. y le dieras la oportunidad, Señor, de que limpie tu casa. Give the Lord your opportunity to clean your home. Hoy no te van a apedrear. Today you will not be stoned. Hoy no te van a echar fuera del campamento. You will not be thrown out of the camp. Hoy no vas a ser un ejemplo You will not be an de example destrucción. of destruction. Hoy eres lavado, You are washed. eres transformado, You are transformed. eres limpio. You are cleansed. Como dice el himno, eres limpio en la sangre, You are clean in the en la blood, sangre del Cordero the de blood Dios. of the Lamb. Eres God. limpio en la You are sangre clean del in the Cordero Lamb, de blood Dios. of the Lamb of God. Es tiempo de que estés unido It is time that you are united como pámpano as the branches a la vid verdadera. to the true vine. No te separes de Dios. Do not be separated from God. No te alejes del Señor. Do not be led away from the Lord. En una ocasión, cuando yo me convertí al Señor, On one occasion when I converted to the Lord, tirado en el altar llorando, when I was on the altar crying, arrepentido de todos mis pecados repenting of all my sins, y recibiendo salud, and receiving que yo help, llegué muerto a los pies de Cristo. I came dead at the feet of Christ. Muerto. Dead. Yo le dije al Señor: I told the Lord, no permitas que jamás do not ever allow yo me aparte de ti. for me to be away from you. Que no vuelva jamás a usar Never droga, Allow me to use ni a drugs tomar alcohol, or to drink alcohol ni a hacer la maldad que hacía. or do the wicked things I did. Mejor mátame. It's better for you to just kill me. Mátame mejor. It's better for you to No me just dejes kill vivir. me, but do not let me live. Alabados. Se lo pedí a Dios. I asked God, Y en un momento, and in one moment, unos 2 años después, Some 2 o año y years. medio después, a year and a half later, que no tenía una congregación donde estar, I didn't have a congregation to be at. que comencé a ligarme con mis amigos nuevamente, I began to have fellowship with my a ir a friends bailes, once again and go to dances, estar donde estaba la bebida go be where drinking was at, y otras cosas. and other things. Ya estaba a ley, I was soon a about un suspiro estaba, a un I suspiro, was a whisper away a tomar una respiración profunda. of having taking a deep Usted sabe, breath. cuando usted You know, inhala por su nariz. when you inhale through your nose. Y en el momento en que estaba a punto de hacerlo, And in the moment that I was about to do it, el vehículo donde yo iba the vehicle I was in frenó y yo estaba sentado a la parte de atrás. Stop, and Era I un was carro sitting deportivo que no tenía in the nada back. en el medio de los 2 asientos del frente. in a sports car, I had nothing in the Y in aquel the carro front. frenó en medio de un highway, And the car stopped in the middle of the porque ya highway. yo estaba decidido a volver a usar droga. I was deciding on using drugs Y me again, fui de cabeza y me metí debajo del dash and I fell face y me di first con el radio en under la the dash. cabeza, que era And para I matarme. hit myself in the radio, Y with oí the la radio, voz de Dios que me dijo: and I heard the voice of God that said, to me, ¿recuerdas lo que me pediste? remember what you asked me. ¿Recuerdas lo que me Remember pediste? what you asked me. Y ahí caí para atrás sentado en el asiento. Aquello era una discusión.
¿por qué frenaste? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y me preguntaban, Tito, ¿tú estás bien? Y yo, no, yo estoy bien. Yo lo único que me retumbaba en mis oídos y en mi cabeza era, recuerda lo que me pediste, recuerda lo que me pediste. My head was, remember what you're asking me. Remember what you asked me. 2, 3 días después, 2 or 3 days later, ya yo tenía en mi camino un pastor I already had my pastor que me condujo a la iglesia, directed me to church. donde Cano, mi hermano, se convirtió. Cano, my brother, converted. Y yo comencé a perseverar en el Señor. And I began to persevere in the Lord. Pero si yo hubiera hecho lo que iba a hacer aquella noche, if I had done what I did that night, fuera otro el que estuviera predicándoles a ustedes hoy aquí. It would have been another person preaching. No tenemos que buscar nada ya, nada. Nada. There, todo lo que hay en ese mundo es muerte, es perdición, es desgracia, es dolor, es aflicción. Estemos juntitos a la vid. Sigamos recibiendo la vida que Él nos da, ese buen sentido de comunicación, de amor entre uno y otro. Qué hermoso es servirle al Señor.